Muy buenas noches, tengan todos mis suscriptores. El día de hoy quiero compartir con ustedes los elementos del delito, que tengan claro el concepto. Y mencionaré algunos de manera también general, porque se llevaría mucho tiempo, pero por lo menos conoceremos cuáles son esos elementos del delito. Para ello, permítanme colocar en el banner esto, elementos del delito. Quiero compartirles un archivo primeramente. Ahí está. ¿Qué es el delito? Me he visto en la necesidad de explicar qué es el delito porque hay personas que de pronto han hecho alguna denuncia, alguna demanda, han presentado alguna queja y a veces no sabiendo la diferencia de queja, demanda, denuncia, a veces no teniendo ni el mínimo conocimiento básico, se incurren en imprecisiones. Y muchas veces la gente se molesta y dice, la ley es injusta, todos son corruptos. Y muchas veces estas expresiones están fuera de lugar en el marco legal. Por lo tanto, es necesario que aprendamos qué es el concepto de delito, a qué se le llama delito, cuáles son los elementos del delito. Si no existen alguno de estos elementos que voy a mencionar, cualquier conducta, aunque cause agravio a otra persona, no se le puede llamar delito y quien la cause no llena el lugar adecuado para llamarse delincuente. Parece esto pues un poco contradictor, pero así es. Veamos entonces qué es el delito. Un delito consiste en hacer u omitir algo contrario a una ley establecida por quien detenta el poder legislativo en las sociedades humanas. Eso es un delito. Consiste en hacer algo contrario a una ley. Si hay una ley, entonces en esa nación, en ese estado, en ese país, si hay una ley, mientras uno esté dentro de ese estado o dentro de ese país, de esa nación, uno está obligado a cumplir el contenido de esa ley, porque la ley establecida es coercible. Primero, dejo claro, un delito consiste en hacer algo contrario a una ley establecida. Por ejemplo, en Israel existía la ley de no cometerás homicidio, lo que algunos traducen como no matarás, pero no cometerás homicidio. Y si alguien lo hacía, entonces cometía un delito. Había otra ley que prohibía trabajar en el día de reposo, en el día donde se cesaba de actividad y quien lo hiciera cometía un delito. ¿Por qué? Porque la ley establecida por quien detenta o por quien tiene el poder legislativo en las sociedades humanas es coercible. Ser coercible es que es algo que puede ser obligado a cumplirla, puede ser obligado a hacerlo por la misma ley. Por ejemplo, como en la ley fiscal, todos estamos obligados a tributar al Estado. Todos estamos obligados a pagar una parte de nuestra
percepción monetaria, llámale sueldo, llámale resultado de un negocio, todos los ciudadanos estamos obligados a darle un porcentaje al Estado. No es de que si quieres, en el caso de la ley establecida por quien detenta el poder legislativo en las sociedades humanas, tiene la facultad de obligarte a hacerlo. Tienes que dar una parte de tu salario. Tienes que tributarlo y esto es a fuerza. Quien no lo haga se expone a que el Estado le obligue a cumplir esa ley. Es muy diferente como lo que son las aportaciones de los diezmos, las primicias, las ofrendas de diferentes características en las asociaciones religiosas. Si tú quieres, puedes aportar una parte de tu salario, así como los impuestos conforme a la ley fiscal. No es de que si quieres, en el caso de los impuestos, tienes que dar una parte de tu salario, de tus ganancias, tienes que dársela al Estado. Allí no es de que si quieres, allí es como es coercible la ley, aquello establecido por quien detenta el poder, estás obligado a hacerlo. Entonces, la diferencia es que la ley que se establece en las sociedades humanas son coercibles. Se te puede obligar a cumplirlas. En cambio, las leyes que son divinas, Dios en la actualidad no te obliga a que des una parte de tu salario. Si tú lo das por una cuestión moral, pero si no lo das, nadie te puede llevar a la cárcel, porque no estás cometiendo un delito si tú no aportas una parte de tu salario. Llámese ofrenda, diezmo, aportación, colecta, con el nombre que lo quieras llamar. De todas maneras, no cometes delito. En cambio, en la cuestión fiscal, sí. Quien omita tributar, omita pagar sus impuestos, está cometiendo un delito y está obligado a que el Estado lo haga, que cumpla. A fuerza, no es de que si tiene fe, no es de que si quiere, allí no es de que diga, ay, ¿cómo vas a dar una parte de tus ganancias al Estado? No es de que si quieres, es de que tienes que hacerlo. El que conoce la definición de delito puede proteger bienes jurídicos como la vida o la libertad. Veamos, quien ya conoce la definición de delito puede proteger bienes jurídicos como lo es la vida o lo es la libertad. Quien ya sabe que existe un mandamiento, si lo vemos como el mandamiento de la ley de Dios que fue dada al Estado de Israel, no matarás, era una ley coercible. Estaba obligado a cumplir el mandamiento de no asesinar, no asesinarás. ¿Podían matar animales? Sí, pero asesinar no, porque solamente se asesinan a las personas, no se asesinan animales. Hay una diferencia. Entonces, quien conocía ya una ley, ese podía cometer delito por la causa que fuese y al cometerlo, poder de posibilidad, no poder de permiso. No es que haya permiso para cometer asesinatos. Quien ya sabía que la ley decía no robarás, y si lo hacía, entonces este estaba cometiendo ya delito. Quien sabe que exista una ley, quien sabe
o quien, aunque desconozca, pero si se encuentra en el marco de la ley ese tipo de mandamiento establecido por quien detenta el poder legislativo, quien viole, traspase, pisotee, así en términos coloquiales, ese mandamiento, ese estatuto, esa ley, comete entonces delito, ya sea privando de la vida a alguien o privándole la libertad con el secuestro. Entonces, el delito consiste en hacer o en no hacer, en omitir algo contrario a una ley establecida. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva que se contrapone a lo que es un delito, y esto es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley divina, no la transgresión de la ley del hombre. Podrían coincidir en algunas ocasiones, porque podemos ver que emborracharse no es ningún delito, pero emborracharse sí es un pecado. Cometer asesinato es un delito, pero a la vez también es un pecado. Así que emborracharse no es delito, pero sí es pecado. Habrá conceptos, conductas que resulten ser delitos, pero que no sean pecados, y viceversa. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley divina. No es coercible. Y cuando decimos que el pecado no es coercible, es porque no te obligan a que evites el pecado. Cualquier persona dentro de la posibilidad puede pecar. Cualquier persona puede pecar y nadie lo va a llevar a la cárcel en la actualidad, excepto Israel, que estaba sometida a la ley de un Estado. Pero en la actualidad, si alguien se emborracha, no va a ser llevado a prisión, no se le va a privar su libertad. Si alguien en la actualidad cambia de sexo, opta por una orientación sexual distinta a la que con la que nació, no va a ser llevado a prisión, porque no es un delito. Sin embargo, sí es un pecado. Estoy hablando conforme al derecho romano. Así que quien conoce la definición del pecado, que es la transgresión de la ley divina, esta ley divina no es coercible. O sea, nadie te obliga a que cumplas esta ley. En el caso de la ley que es establecida por quien detenta este poder legislativo, esa ley sí es coercible. Esa ley sí nos obliga a que la cumplamos. Es distinto entonces al resultado de lo que se le llama pecado. El que conoce la definición de pecado puede respetar la voluntad del Dios Todopoderoso y sus lineamientos. Puede, porque Dios no obliga a que se le respete, no obliga a que se le adore, no obliga a que se le sirva, porque esta ley no es coercible. No se te obliga a que la cumplas. Si quieres, la cumples, y si no quieres, no la cumples. Físicamente no te pasa nada.
independientemente de que se tenga un concepto distinto de acuerdo a lo que pudiera afectarle al cuerpo espiritual, que es al alma, al espíritu. Pero bien, estamos hablando de una manera comparativa qué es el delito y cuáles son los elementos que conforman el delito. Bien, el origen de los conceptos del delito y pecado. El concepto del delito es una creación del Estado. O sea, un Estado es quien tiene un territorio, un gobierno y una población, para no confundir lo que es el Estado con otras acepciones. Amigo que estudias derecho y de pronto te dejan de tarea cuando empiezas a estudiar la carrera para que expliques qué es el Estado. Un Estado es aquel que tiene un territorio, un gobierno y una población. Estos tres elementos forman parte de un Estado. Entonces, el concepto de delito es una creación del Estado. Cada Estado, y no me refiero a cada entidad federativa nada más, sino cada nación tiene sus propias leyes. En Rusia tienen su propia ley. En Israel tienen su propia ley. En Inglaterra tienen su propia ley. Entre musulmanes, en el Islam, los países árabes tienen su propia ley. Se diferencian de la nuestra. Entonces, el concepto de delito es una creación del Estado. El Estado donde vivas, o sea, el país, la nación donde vivas, tiene una ley. Por lo tanto, el concepto del delito es la creación del mismo Estado. Pero el concepto del pecado es creado por una legislación divina. Esto no depende de las leyes de tu estado brasileño, ecuatoriano, belga, peruano, holandés, mexicano, inglés, canadiense, estadounidense. No. El concepto de pecado es creado por una legislación divina, y la legislación divina proviene del único legislador soberano, el Rey, que es Dios. En cambio, el concepto del delito viene de un Estado, de una nación. Ahora veamos cuál es o quiénes son los sujetos del delito. Los sujetos del delito son las personas o individuos involucrados en el cometimiento de un delito y que, de acuerdo a su rol en el mismo, pueden ser el sujeto activo y el sujeto pasivo. Veamos, esos son los sujetos del delito. Cuando empiezas a estudiar la carrera de abogado, de pronto podrías confundir los sujetos del delito, los objetos del delito, los elementos del delito. Y podría uno confundirse ya que vas avanzando la carrera o llega el momento en que estudias algunas disciplinas como la criminalística y ya empezarás a verlo de otra manera y ya pues tendrás un conocimiento más avanzado. Pero cuando empiezas a estudiar la carrera, puedes confundirte. Es bueno que sepamos estos conceptos porque de pronto hay quien es denunciado y en cuanto llega a la cárcel y en menos de 72 horas aquella persona es probable que la veas ya caminando y que pasa frente a tu casa, y lo mismo puedes decir: qué injusta es la ley, qué corruptos son los servidores públicos. Pero muchas veces no es eso. Muchas veces o a veces es de que lo que tú supusiste que era un delito, aquello no era un delito. Si bien era un resultado antisocial, antimoral, pero no llenaba
los requisitos, los elementos del delito. Y eso, pues, pone en libertad a cualquier persona. Por eso esta noche es bueno que conozcas quiénes son los sujetos del delito y quiénes son y cuáles, perdón, son los elementos del delito. Entonces, ¿quiénes son los sujetos del delito? Son todas las personas o individuos involucrados en la comisión de un delito y que de acuerdo a su rol en el mismo pueden ser sujetos activos o en el otro rol, sujetos pasivos. Como sujetos activos son las personas físicas que cometen el delito penal. Es decir, el que viola los derechos de la otra persona ese es el que llamamos sujeto activo. Y sujeto pasivo es aquella persona que sufre el delito, ya sea una persona jurídica o una persona moral. Como personas jurídicas, somos cada una de las personas en lo individual. La gente en lo individual, el hombre, la mujer, son las personas físicas que podríamos llenar el encuadramiento de una persona física. Entonces, el sujeto pasivo es la persona que sufre el delito, ya sea una persona jurídica o moral, como la iglesia. La iglesia es una persona moral, tiene personalidad jurídica la iglesia. Cualquier iglesia que esté constituida, registrada debidamente en la Secretaría de Gobernación, conforme a la ley y reglamento de las asociaciones religiosas y culto público, son personas morales y pueden ser sujeto pasivo. Cada uno de los grupos religiosos pueden ser sujetos pasivos. Pueden estar recibiendo o sufriendo daño alguno. Así que no solamente la persona física puede ser sujeta pasiva. Sujeto pasivo es la persona física y también las instituciones, las asociaciones religiosas, etc. Entonces no olvidemos, los sujetos del delito son dos, el sujeto activo y el pasivo. El que causa el daño es el sujeto activo. El que recibe el daño es el sujeto pasivo. Así, vamos a sintetizarlo en palabras muy simples. La acción del delito. Todo delito implica una acción u omisión voluntaria llevada a cabo por un individuo, que en latín le llaman actus reus, y que da origen al delito. Dichas acciones deben ser intencionales, voluntarias y conscientes, de modo que un sonámbulo, un demente o una persona inconsciente no son culpables de las acciones u omisiones cometidas, como tampoco lo es un epiléptico de los espasmos de su cuerpo. Ahora entonces podemos ver que un demente, un sonámbulo, un enfermo que padezca de epilepsia puede cometer resultados que se comprueben que causan agravio a los derechos de otra persona. Sin embargo, no se le puede llamar delincuente. Sin embargo, no se le puede llamar delito. Aquella conducta
que resulte perjudicial a los derechos de otra persona, no se le puede llamar delito. Ahorita vamos a ver por qué no se le puede llamar delito. Ejemplo, el sonámbulo, el demente o la persona inconsciente no son culpables de las acciones u omisiones cometidas, como tampoco lo es un epiléptico. Ahorita vamos a ver por qué. Los elementos del delito. Veamos. En los elementos del delito está la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad. Bien. Esto, si hay cualquiera de estas 7 en un resultado de lo que la ley le llama delito, entonces propiamente será como tal un delito. Pero si no hay conducta, entonces no hay delito. Si no hay tipicidad, entonces no hay delito. Si no hay antijuricidad, no hay delito. Si no hay culpabilidad, no hay delito. Si no hay punibilidad, no hay delito. Si no hay imputabilidad, no hay delito. Para que haya delito, tiene que haber una conducta, tiene que haber una tipicidad, tiene que haber una antijuricidad, tiene que haber culpabilidad, o tiene que haber punibilidad, o tiene que haber inimputabilidad. Así que esto es necesario que lo conozcamos. Veamos una por una. Conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es el comportamiento humano activo u omisivo generador de un delito. Por ejemplo, mediante el sueño, mediante el sonambulismo o hipnotismo. Imaginemos que tienes a un familiar, sea tu hijo, tu padre, tu madre, primo, sobrino, de cualquier parentesco, y sufre epilepsia. Y de pronto va caminando y hay piezas, imaginémonos que va a esa persona, rompe una pieza cara de arte, rompe una pieza de gran valor, la que sea, imagínatela, la pieza que sea, rompe esa pieza, la persona no la pueden llevar a la cárcel, no la pueden encerrar, porque si esa persona sufre de epilepsia y en ese momento sufre ese caso y la persona cae, sea de espalda, de lado, de frente, como sea, y rompe aquella pieza preciosa, aquella obra de arte, en ningún momento lo pueden hacer que lo repare, porque no fue su voluntad hacerlo. Esa persona no lo hizo con esa conducta. Si bien es cierto, rompió, causó en detrimento, causó un daño, pero no lo hizo con una conducta, con una intención. Así que si estaba hipnotizado, tampoco tiene aplicabilidad. Si cometió ese tipo de desorden, de daño y hasta
no solamente daño, hasta podría ser un perjuicio, más allá del daño. Si fue y lo hizo sonámbulo, tampoco se puede decir que hubo conducta. Y si no hubo conducta, entonces no hubo delito. Por lo tanto, si tienes un familiar y ha pasado por una situación de estas, entonces no tienen por qué encarcelarlo, no tienen por qué privarle de su libertad, puesto que no ha cometido ningún delito. Para que exista el delito, observa en el cuadro sinóptico, tiene que haber conducta. Si no hay conducta, a falta de conducta, se le llama ausencia de conducta. Cuando hay ausencia de conducta, no hay delito. Por lo tanto, aquella persona sale libre, prácticamente. La conducta es un comportamiento humano, voluntario. A veces una conducta humana involuntaria puede tener ante el derecho penal consecuencias como son la responsabilidad culposa o preterintencional, activo, acción o hacer positivo o negativo, inactividad o no hacer que produce un resultado. A la conducta puede que haya ausencia de conducta, que sería el elemento prácticamente negativo. Los positivos son los que tengo aquí escrito: conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, imputabilidad, condiciones objetivas de punibilidad. Son los elementos positivos, pero los elementos negativos son los que hacen desaparecer a lo que se le pudiera llamar delito. Los elementos negativos es todo lo contrario. Si lo positivo es conducta, lo negativo es ausencia de conducta. Lo positivo es tipicidad, lo negativo es atipicidad. Y así sucesivamente. Así que veamos que si no hay conducta, entonces no hay delito. La antijuricidad. Este es otro elemento del delito. Si no hay antijuricidad, entonces no hay delito. ¿Qué es la antijuricidad del delito? Este se habla de antijuricidad, se refiere exactamente a lo opuesto al derecho, a que un acto es en esencia lo contrario al ordenamiento jurídico vigente. Así, los delitos son actos antijurídicos, declarados como tales, cuando se los compara con lo contemplado en el ordenamiento jurídico de la nación, del país que sea. Los eventos antijurídicos carecen de justificación posible, ya que incumplen una norma jurídica explícita. O sea que si hay una norma jurídica y alguien va contra esa norma jurídica, entonces comete delito. Por eso dice, se refiere exactamente a lo opuesto al derecho, lo antijurídico. Si hay antijuricidad, entonces hay delito. Si el delito dice no robarás, perdón, si la ley dice no robarás y tú robas, entonces estás mostrándote contrario a la ley, contrario al mandamiento, contrario al artículo. Allí es entonces cuando encuadra. Si te estás en oposición a la ley, entonces allí hay antijuricidad. Por lo tanto, allí hay delito. Tiene que existir en el Código Penal, hablando en nuestra actualidad, en la ley de Israel, tenía que existir en el Antiguo Testamento, en los estatutos
En los cientos de mandamientos tenía que existir ese tipo de mandamiento integrado en la ley para que si alguien no lo hiciera, no lo cumpliera, se mostrara antijurídico. Y si el mandamiento decía no robarás y alguien robaba, estaba actuando con antijuricidad o antijurídicamente. En conclusión, si hay antijuricidad a una ley, entonces hay delito. Pero si no hay esa ley, no existe tal mandamiento en la ley, pueda verse que esté mal y pueda hacer que se dañe o se ofenda a otra persona. Pero si no está contemplado tal mandamiento en la ley, entonces no hay delito. Así es que, vean, si hay antijuricidad, hay delito. Si no hay antijuricidad, entonces no hay delito. Parece trabalenguas, pero no. Tipicidad. La tipicidad es otro elemento que debe de darse. Si no hay tipicidad, si no hay tipo, si no hay tipicidad, entonces no hay delito, porque se habla de la atipicidad, lo atípico. La tipicidad es la adecuación de la conducta realizada por un sujeto al tipo penal, o sea, el encuadramiento de un comportamiento real a la hipótesis legal. De no existir el tipo, aun cuando en la realidad alguien realice una conducta que afecte a otra persona, no se podrá decir que aquel cometió un delito, porque no lo es. Y, sobre todo, no se le podrá castigar. Más bien, se estará en presencia de conductas atípicas, asociales, antisociales, pero nunca serán delitos. Puede ser que sea antimoral, puede ser que sea contrario a las buenas costumbres, pero si es atípico, si hay atipicidad, entonces no es delito. Hay principios generales de la tipicidad. La tipicidad se encuentra apoyada en el sistema jurídico mexicano por diversos principios supremos que constituyen una garantía de legalidad. Enseguida te detallo algunos principios. En latín y en español. Nullum crimen sine lege. No hay delito sin ley. Esto incluso hay un escritor bíblico llamado Apóstol Pablo que él dijo en Roma, de donde viene el derecho romano que tenemos en México. Dijo él, donde no hay ley, no hay pecado. Ese principio que invocó el apóstol Pablo lo podemos ver aquí en latín. Nullum crimen sine lege. No hay delito sin ley. El apóstol Pablo dijo, donde no hay ley, no hay pecado. Por lo tanto, si alguien muestra una conducta atípica que puede ser contra las buenas costumbres de alguna parte de la sociedad, puede ser que eso moleste, pero en ningún momento se le va a poder llamar delito. Si no está tipificado, entonces no es delito. Bien. Hay otro principio que proviene de Roma. En latín dice, nullum crimen sine tipo. En español, no hay delito sin tipo. Nulla poena sine tipo. No hay pena sin tipo, o sea, no hay delito.
Nulla poena sine crimen. No hay pena sin delito. Nulla poena sine lege. No hay pena sin ley. Nuestra Carta Magna en México ampara dichos principios generales que garantizan al sujeto su libertad, en tanto no exista una norma o tipo que establezca el referido comportamiento que pudiera imputársele. Entonces, de no existir el tipo, o sea, la tipicidad, no hay delito. Así de simple. La gente, al no conocer los elementos del delito, se molesta cuando observa lo que no esperaba. Esperaba que aquella persona que denunció, esperaba verla tras las rejas, y cuando ve que sale en unas cuantas horas, o a veces, dependiendo de la situación, en días o en meses, y no dura los años que él esperaba, se molesta y dice, es que hay corrupción, es que la ley es mala. Pues no, simplemente no está familiarizado con los diferentes elementos que conforman el delito para que se le llame como tal delito. Hay otro elemento, la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Es un término jurídico, el cual se define como la capacidad de una persona de comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto ilícito, y como tal debe ser responsable y responder por el hecho cometido. Es la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal. Otra vez, si una persona es un menor de edad, no tiene capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal, no tiene capacidad de ejercicio, no tiene la capacidad de comprender las consecuencias que traería la realización voluntaria. Por lo tanto, el niño no puede ser un delincuente porque no hay imputabilidad. Si una persona ya es mayor de edad, es imputable. Y si está bien de sus facultades mentales, es imputable. Pero si es un interdicto o es una persona que está mal de sus facultades mentales, no se le puede imputar, no se le puede culpar de delito porque no está bien de sus facultades mentales. Obviamente esto se tendrá que, pues, demostrar con alguna pericial para demostrar si de verdad se está haciendo tonto, se está haciendo loco o de verdad es una persona que está mal de sus facultades mentales. Pero la imputabilidad debe de existir para que aquella conducta o aquel resultado se le puede llamar delito. Mientras, no. Si no hay imputabilidad, entonces no hay delito. Y nadie tiene que estar encerrado en la cárcel si no se reúnen los elementos del delito. Hay autoridades como humanos que cometen errores y pasan por alto derechos, pero ahorita estamos viendo que deben de haber, para que un delito sea considerado delito, tiene que reunir los elementos que lo conforman. Ya los mencionamos: la tipicidad, la conducta, la imputabilidad, la culpabilidad. Vamos con la siguiente. La culpabilidad. Si hay culpabilidad, entonces hay delito. La culpabilidad del delito
En este caso se trata de una relación psicológica del autor del delito respecto al acto cometido de acuerdo a 4 formas generales de culpa o de responsabilidad. Número 1. Imprudencia. Para que haya culpabilidad, podría ser que por imprudencia sea culpable, por negligencia sea culpable, por impericia sea culpable, por inobservancia de reglamentos sea culpable. ¿Cómo? ¿Tiene que haber todo esto para que haya delito? Sí. Si no hay culpabilidad, pues entonces no hay delito. Por imprudencia, se puede cometer un delito por acción, pudiendo hacer de más para evitarlo. Recordemos que hay delitos culposos, hay delitos dolosos. Entonces, se puede cometer un delito por acción, pudiendo hacer de más para evitarlo, o sea, por imprudencia, por descuidadez. Se puede cometer un delito, sí. Los más típicos que hemos visto es que de pronto vas manejando tu auto y se atraviesa un niño de inmediato, cruza la carretera, cruza la calle por descuidadez de sus padres o tutores, y si te lo llevas y lo matas, entonces se te puede acusar de un delito culposo, porque no lo hiciste con la intención. Lo mismo que si matas a otra persona en un choque vial, de la misma manera, no fue tu intención. Obviamente se tendrá que acreditar con otra pericial, demostrar que no fue tu intención. Pero quiero decir que se puede tener culpabilidad por imprudencia, por ir manejando a, pues si no a alta velocidad, pero sí a una velocidad relativamente muy no lenta, no despacio, sea porque tengas prisa para llegar a tu trabajo, a la escuela o a donde tengas que llegar. Puede ser que manejes rápido y cometas un delito por acción, o sea, por imprudencia, por descuidado. Hay otra forma de resultar culpable, por negligencia. Se puede cometer un delito por inacción. Lo vemos, por ejemplo, en la medicina legal. Hemos escuchado muchos casos que hay personas, hay médicos que cometen delitos por inacción, resultan culpables, reúnen el elemento del delito que se llama culpabilidad. Ha habido casos que los médicos se les olvida a la hora de hacer alguna intervención quirúrgica y dejan olvidado una pinza, alguna herramienta en el interior del paciente. Y eso fue una inacción. No lo hicieron dolosamente. Fue una negligencia médica. Puede ser también, ha habido casos, tengo compañeros, abogados que han visto, sucede que una vez un médico um, le prepararon, sus auxiliares le prepararon para cortarle la pierna a una persona diabética y le cortaron la pierna equivocada. Era la pierna derecha la que tenían que amputarle y le prepararon la pierna izquierda, la pierna que estaba sana. La pierna que tenían que amputar era la derecha y se equivocaron
los auxiliares, los enfermeros, el personal que se encarga de hacer los preparativos. El médico, cuando llegó a hacer su intervención, él se fue con la idea, fue una negligencia de él, se fue con la idea de amputar la pierna que no necesitaba ser amputada, cortada. En lugar de amputarle la pierna mala, le amputó la pierna buena. En la apariencia, el médico, en la apariencia, podríamos decir que no tenía culpa, porque él fue y cortó la pierna que él vio que ya estaba preparada, ya estaba arreglada, lista para cortarla. En la apariencia tenía razón. Ahí en la apariencia la culpabilidad la tenían nada más las personas que prepararon la pierna para ser amputada. Sin embargo, en el derecho se puede ver si encuadraba ese resultado como delito. Si hubo culpabilidad, hubo delito. Si no hubo culpabilidad, no había delito. Entonces se hizo una investigación y se halló que había delito también en el médico que hizo la amputación, porque él tenía que haber estudiado y tenía que haber visto, de acuerdo al examen, de acuerdo a los resultados arrojados, de acuerdo al archivo clínico, el expediente de ese paciente, tenía que no dar por hecho, tenía que asegurarse, muy allá de que los enfermeros hayan preparado la pierna equivocada, él tenía que haberse cerciorado. Entendemos que aquí se cometió un delito porque hubo culpabilidad. No fue doloso aquel delito, fue culposo. Pero la culpabilidad no fue porque por imprudencia. No, porque es un médico, es una persona totalmente preparada. Sin embargo, en él se halló la negligencia médica. Hay casos que, eso lo hablaré en otra ocasión cuando hablemos de las leyes, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando hablemos de la seguridad social, del IMSS, porque hay algunos de la religión que sean, porque hay conciudadanos nuestros que no reciben las atenciones en el Seguro Social y hay quienes las reciben mal y hay quien son desatendidos y tienen que gastar por medicina cuando cuando el Estado está obligado a proveerles de todos los medicamentos. No, cualquier persona enferma no tiene por qué gastar dinero de su bolsillo si está dado de alta, está registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La institución está obligada a proveerle los medicamentos a la persona. No es problema de la persona que el Instituto del Seguro Social no tenga los medicamentos. Si todo mundo conociéramos nuestros derechos, otra cosa sería. Debido a la falta de conocimiento, a veces se hacen injusticias porque no se conoce plenamente los derechos. Es un ejemplo. Si en el Seguro Social te han prescrito, te han recetado un medicamento, pero inmediatamente te dicen ahí en la farmacia del instituto, es que nada más tenemos esto o no tenemos nada de esto. Esto es lo que usted necesita, pero no lo tenemos. Ya. Y tú das por hecho que tienes que comprar esos medicamentos. ¿Cómo se llama el medicamento? De una vez te digo, tú tienes derechos. Aquí
Tú tienes que obligar al Seguro Social en ese momento que te diga por escrito que no tiene los medicamentos. Oblígalo en ese momento que marque a otra unidad, que marque a otra área de otra clínica del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. No es tu problema que no tengan el medicamento. Ellos tienen la obligación de conseguirlo a donde sea, en otro estado, en otro municipio, no sé, pero tiene que conseguírtelo. Tú no tienes por qué gastar ni un peso para comprarte tus medicinas. Si conocieras la ley del Seguro Social, otra cosa sería. Entonces, si ni siquiera se halla ese medicamento que te han recetado en el Seguro Social, entonces cómpralo, pero lleva la factura y el mismo Seguro Social te va a reembolsar lo que hayas gastado. Porque de que hay culpa en algunos servidores públicos, hay culpa. Como el caso que les mencioné de la negligencia médica. Hay casos que no es negligencia, nada más que la gente al no conocer la diferencia, dónde termina una cosa y dónde empieza la otra, a eso le llaman negligencia. Si el paciente se murió, creen que el médico cometió un delito y hay casos que el médico no es un delincuente, el médico no cometió el delito, el médico no es culpable ni por imprudencia, ni por negligencia, ni por impericia, ni por inobservancia de reglamentos. O sea que cada uno de los casos son especiales y el abogado tiene que analizarlo, tiene que investigar dónde se encuadra qué. Así es que para que haya un delito, tiene que haber culpabilidad. Así es que la culpabilidad se divide en imprudencia, negligencia, en impericia. La impericia es cometer un delito debido a carecer de los conocimientos mínimos necesarios para hacer lo que se hacía. La impericia. Un ingeniero puede cometer delitos, pero un ingeniero que no esté titulado, si no tiene los conocimientos y de pronto hace un puente, una casa, lo que sea, y pone en riesgo la vida de otras personas, está cometiendo un delito por impericia. Lo mismo un abogado, si no está titulado y se presenta y pierde el caso, obviamente que en la actualidad ya no sucede eso, pero podría perder el caso no porque no esté titulado, puede ser que sí lo esté, pero por negligencia suya, ya no por impericia, por negligencia jurídica, podría cometer delitos. Pero en el caso de la impericia es de alguien que se meta a hacer un trabajo y por no reunir los conocimientos mínimos, ostente ser oficial, ostente ser maestro en alguna actividad y ponga en riesgo la seguridad de otro, ese comete también delito por culpabilidad impericial. Otra razón es la inobservancia de reglamentos. Este ocurre cuando se vulneran las reglas, conocidas por ende, cayendo en imprudencia, o cuando teniendo los conocimientos de que existan reglamentos se los desconoce, cayendo entonces en negligencia. ¿También puede haber culpabilidad? Sí. Muchos servidores públicos cometen este tipo de delitos. Muchos servidores públicos son culpables porque no observan los reglamentos, omiten el cumplimiento de algunas leyes y reglamentos. Así que tiene que haber culpabilidad para que se configure aquel hecho como un delito.
Hay otro elemento del delito, punibilidad. Si no hay punibilidad, no hay delito. Aunque la otra persona esté llorando y aunque la otra persona se vea afectada, pero si no hay punibilidad, no hay delito. Entonces, ¿qué es la punibilidad? La punibilidad es un elemento secundario del delito que consiste en el merecimiento de una pena en función o por razón de la comisión de un delito. Dichas penas se encuentran señaladas en nuestro Código Penal. Si hay delito, va a venir allí una pena. Si es el delito de robo, tantos años. Varían en los estados o en los países, varían. Si es un delito de robo, ya hay una sanción, una cantidad de años de prisión. Si es delito de asesinato, de homicidio, feminicidio, parricidio, etcétera, hay una pena. La existencia de una pena impuesta, eso es punibilidad. La existencia de una pena impuesta, una vez probados los demás elementos del delito para el caso en cuestión. En todos los códigos penales ya viene ahí, por eso lo dice Código Penal, ya viene ahí la pena, la sanción, de cuántos años. La sanción se divide en, o se puede pagar con prisión, más aparte el resarcimiento puede pagarse con dinero. Así es que esa es otra de las maneras para poder resarcir aquel daño. Pues bien, estimados suscriptores, hasta aquí hemos visto los elementos del delito. Si tienes algún familiar o llegas a tener algún familiar que se vea involucrado en uno de estos supuestos, entonces con toda la confianza podrás darte cuenta y cerciorarte de que no es un delincuente, de que no ha cometido un delito. Robarte una manzana, si tienes hambre, un plátano, una sandía, una papaya en la frutería, no se te puede acusar de robo, aunque se vea como un robo de que lo arrebates o pasa alguien, lo arrebata y se lo come, no es delito. ¿Por qué? Porque hay excluyentes de responsabilidad. Lo hablaremos en otra ocasión. Bien, hasta aquí dejamos esta información de los elementos del delito para que no te caiga de raro si ves que alguien lo denunciaste y de pronto ya está fuera de la cárcel, ya no está cumpliendo aquella medida cautelar o ni siquiera se dictó sentencia condenatoria. No te molestes. No se reunieron los elementos del delito. Si inventaste aquella denuncia, qué mal, porque estás dañando, estás denigrando la dignidad de otra persona. Entonces, si no se configura aquel hecho como delito por la ausencia de los elementos del mismo, los elementos del delito, entonces no hay delito. Y la persona no tiene por qué durar más tiempo en una cárcel, ya sea de manera condenatoria o ya sea porque esté sujeto a un proceso judicial mediante una medida cautelar que sería la prisión preventiva. Pues bien, estimados suscriptores, los miro en la siguiente sección. Buenas noches.